En una mañana de octubre de 2016, el guía turístico experimentado Manuel Rodríguez se dirigía hacia una zona remota del Death Valley para preparar una nueva ruta de senderismo, cuando hizo un descubrimiento que lo dejaría sin palabras. A 20 años exactos de uno de los casos de desaparición más desconcertantes en la historia del Parque Nacional, Rodríguez encontró no solo los restos óseos de quien parecía ser el turista perdido, sino también una serie de mensajes tallados en rocas que desafiarían todo lo que se conocía sobre aquel fatídico viaje de 1996. Los mensajes, grabados meticulosamente en piedra arenisca con lo que parecía ser una herramienta improvisada, contaban una historia que nadie había imaginado. No se trataba de un turista perdido que había muerto de deshidratación o exposición al calor extremo del desierto. Los grabados revelaban algo mucho más perturbador en una supervivencia prolongada. Observaciones detalladas de fenómenos inexplicables en el desierto y referencias a visitantes nocturnos que habían estado monitoreando el área durante décadas. La historia había comenzado el 15 de octubre de 1996, cuando Carlos Mendoza, un ingeniero electrónico de 34 años, originario de Guadalajara, México, se registró en el Furnace Creek Visitor Center para realizar una excursión de 3 días por las zonas más remotas del Death Valley. Mendoza, quien trabajaba para una empresa de telecomunicaciones en Los Ángeles, había planificado este viaje como una desconexión digital después de meses de trabajo intenso desarrollando sistemas de comunicación por satélite. Carlos era un hombre meticuloso y experimentado en actividades al aire libre. Había crecido explorando las montañas de Jalisco con su padre, un geólogo que le había enseñado técnicas de supervivencia y navegación desde pequeño. Sus registros de viajes anteriores mostraban expediciones exitosas a lugares como el Gran Cañón, Yellowstone y los desiertos de Sonora. No era el tipo de persona que tomaría riesgos innecesarios o se aventuraría sin preparación adecuada. El plan de Mendoza, registrado oficialmente en el centro de visitantes, era relativamente conservador para alguien de su experiencia. Había planeado acampar en Mesquite Flats and Dunes la primera noche, luego dirigirse hacia Racetrack Playa para observar las famosas rocas Navigants el segundo día y finalmente explorar algunas formaciones geológicas menos conocidas en la zona de Shaolin Valley antes de regresar a Furnace Creek el 18 de octubre. Lo que inquietó a los investigadores desde el principio fue la preparación meticulosa de Mendoza. Su vehículo, una Toyota 4Runner 1995, completamente equipada, contenía suficiente agua para una semana, alimentos no perecederos, equipo de navegación GPS de última generación para la época, 2 radios de emergencia, bengalas de señalización y hasta un dispositivo de purificación de agua solar. También llevaba una cámara digital profesional y varios cuadernos donde documentaba sus observaciones geológicas y astronómicas. Carlos no era un turista casual. Recordaría más tarde su hermana Elena durante las entrevistas con los investigadores. Era un ingeniero obsesivo con los detalles. Siempre decía que la diferencia entre una aventura y una tragedia era la preparación. Jamás habría salido al desierto sin tener planes de contingencia para cualquier emergencia imaginable. La última comunicación verificada de Mendoza fue una llamada telefónica que hizo desde una estación de servicio en Lone Pine a las 6:30 p.m. del 15 de octubre. Durante esa conversación con Elena, Carlos mencionó que todo iba según lo planeado y que había decidido modificar ligeramente su ruta para incluir algunas formaciones rocosas que había visto mencionadas en una publicación científica sobre geología del Death Valley. Me dijo que había encontrado algunas referencias a formaciones minerales inusuales en una zona que no estaba en los mapas turísticos regulares, recordó Elena. Parecía muy emocionado por la posibilidad de fotografiar algo que pocos científicos habían documentado. Esa era típica de Carlos, siempre buscando descubrir algo nuevo. Cuando Mendoza no regresó al centro de visitantes el 18 de octubre como estaba programado, los guardaparques iniciaron un protocolo de búsqueda estándar. Su vehículo fue localizado el 19 de octubre, estacionado en un área de acceso limitado cerca de Racetrack Playa, aproximadamente a 15,000 las de donde había planeado acampar originalmente. El estado del vehículo desconcertó a los investigadores. La 4Runner estaba perfectamente estacionada,
con las puertas cerradas con llave y sin señales de lucha o problemas mecánicos. El interior estaba ordenado, con la mayor parte de los suministros de Mendoza aún en su lugar. Faltaban solo su mochila de senderismo, una cantidad moderada de agua y alimentos, su cámara y sus cuadernos de campo. Lo que más nos extrañó fue que dejó atrás el equipo de emergencia más importante, explicó el Ranger Jim Patterson, quien dirigió la búsqueda inicial. Las bengalas, la radio de emergencia satelital, incluso GPS de respaldo. Era como si hubiera salido para una caminata corta de reconocimiento, no para una expedición extendida. La búsqueda de Mendoza se intensificó rápidamente. Para el 1 de octubre, más de 50 personas participaban en el operativo, incluyendo guardaparques, equipos de rescate del condado de Inyo, voluntarios experimentados en búsqueda y rescate, y 2 helicópteros de la Guardia Nacional de California. La búsqueda se concentró en un radio de 10 millas alrededor del vehículo abandonado, cubriendo tanto Racetrack Playa como las áreas montañosas circundantes. Los equipos de búsqueda encontraron algunas pistas iniciales que sugerían la dirección que había tomado Mendoza. Huellas de botas que coincidían con las suyas fueron identificadas en varios puntos, dirigiéndose hacia una serie de cañones estrechos y formaciones rocosas al este de Racetrack Playa. Sin embargo, después de aproximadamente 2 millas, las huellas se perdían en terreno rocoso donde era imposible seguir rastros. Las huellas mostraban un patrón de caminar normal, sin señales de prisa o pánico, observó el experto en rastreo Miguel Santos, quien había sido llamado específicamente para analizar las evidencias. Parecía que Mendoza sabía exactamente hacia dónde se dirigía y se movía con propósito definido. La búsqueda continuó durante 2 semanas completas, utilizando tecnología de punta disponible en 1996. Los helicópteros equipados con cámaras infrarrojas rastrearon el área durante las horas más frescas del día, cuando un cuerpo humano o incluso restos habrían sido detectables por las diferencias de temperatura. Equipos con perros rastreadores recorrieron meticulosamente cada cañón y formación rocosa en el área. La investigación se expandió para incluir la posibilidad de que Mendoza hubiera abandonado voluntariamente el área. Los investigadores verificaron registros de hoteles, estaciones de servicio y puntos de control fronterizos en un radio de 300 millas. Se examinaron sus cuentas bancarias y registros de tarjetas de crédito. No hubo actividad después del 15 de octubre. Los investigadores también exploraron la posibilidad de que Mendoza hubiera sido víctima de un crimen. El Death Valley Onquay Remoto ocasionalmente atraía a individuos que buscaban áreas aisladas para actividades ilegales. Sin embargo, no había evidencia de otras personas en el área, y el estado intacto de su vehículo y pertenencias descartaba un robo. Una teoría que persistió durante años fue que Mendoza había sufrido un accidente en una de las muchas minas abandonadas que salpicaban la región. El Death Valley contenía cientos de pozos de minas de la época de la fiebre del oro y la extracción de bórax, muchos de los cuales no estaban claramente marcados o señalizados. Los equipos de rescate descendieron a docenas de estos pozos durante la búsqueda, pero no encontraron evidencia de que Mendoza hubiera estado cerca de ninguno de ellos. Revisamos cada mina conocida en un radio de 20 millas, explicó el especialista en rescate en minas, Robert Chun. Usamos cámaras de profundidad, detectores de metales y equipos de escucha para detectar cualquier señal de presencia humana. Encontramos huesos de animales, equipos de minería abandonados, pero nada relacionado con Carlos Mendoza. La familia de Mendoza contrató investigadores privados y ofreció una recompensa de $50,000 por información que llevara a encontrarlo. Elena Mendoza se mudó temporalmente a California para coordinar esfuerzos de búsqueda independientes y mantener presión sobre las autoridades para que continuaran la investigación activa. Mi hermano no era del tipo que se rinde o comete errores estúpidos, insistía Elena durante las entrevistas con los medios. Si algo le pasó fue algo extraordinario, algo que nadie podría haber previsto o preparado. Carlos había sobrevivido a situaciones peligrosas antes. Conocía el desierto mejor que muchos guías profesionales. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la desaparición, especialmente en la comunidad hispana del sur de California. El caso de Mendoza se convirtió en un símbolo de los peligros ocultos de las áreas silvestres,
pero también en un misterio que desafiaba explicaciones racionales. Programas de televisión sobre casos no resueltos presentaron la historia varias veces durante los años siguientes. Una de las teorías más persistentes fue que Mendoza había descubierto algo en el desierto que otros no querían que fuera revelado. Esta teoría se basaba en sus comentarios sobre formaciones geológicas inusuales y su trabajo en tecnología de comunicaciones. Algunos especularon que había tropezado con actividades militares clasificadas o instalaciones gubernamentales secretas. El Death Valley y las áreas circundantes tenían una larga historia de actividades militares y gubernamentales sensibles. El Área 51 estaba relativamente cerca, y la región había sido utilizada para pruebas de armas y entrenamiento militar durante décadas. Sin embargo, las autoridades militares consultadas durante la investigación negaron cualquier operación en el área específica donde Mendoza había desaparecido. Verificamos con todas las agencias relevantes. Confirmó el detective Frank Morrison del sheriff del condado de Enyo, quien supervisó la investigación criminal. No había operaciones militares, pruebas de armas o actividades clasificadas en esa zona durante octubre de 1996. Una pista falsa que perdió mucho tiempo de investigación. Conforme pasaron los meses y luego los años, el caso de Carlos Mendoza se convirtió gradualmente en una leyenda local. Los guías turísticos ocasionalmente mencionaban la historia a visitantes interesados en misterios del desierto. Algunos excursionistas aventureros buscaban específicamente el área donde había desaparecido, esperando encontrar pistas que habían eludido a los investigadores profesionales. La búsqueda oficial de Mendoza fue suspendida después de 6 meses. Aunque el caso permaneció técnicamente abierto. Los guardaparques ocasionalmente revisaban el área durante patrullas de rutina, y cualquier reporte de restos humanos o artefactos inusuales en la región era investigado inmediatamente. Elena Mendoza regresó a México en 1998, pero mantuvo contacto regular con las autoridades y continuó visitando el Death Valley anualmente durante el aniversario de la desaparición de su hermano. Estas visitas gradualmente se convirtieron en expediciones de búsqueda informales, donde ella y voluntarios recorrían áreas que no habían sido exhaustivamente exploradas durante la búsqueda oficial. Nunca dejé de creer que encontraríamos respuestas, Elena diría más tarde. Carlos era demasiado inteligente y preparado para simplemente desaparecer sin dejar rastro. Sabía que en algún lugar del desierto estaban las respuestas a lo que realmente le había pasado. En 2006, 10 años después de la desaparición, Elena organizó una expedición conmemorativa que incluyó a algunos de los investigadores originales, Wajda Pakis Yechiradus y voluntarios de búsqueda y rescate. Durante 3 días, el grupo recorrió sistemáticamente las áreas donde se habían concentrado las búsquedas originales, utilizando tecnología más avanzada como detectores de metales mejorados y equipos GPS de precisión. La Expedition D 2006 encontró varios artefactos intrigantes en fragmentos de lo que parecía ser equipo de cámara fotográfica, pedazos de tela que podrían haber venido de ropa de excursionismo, y extrañamente varias pequeñas pilas de rocas apiladas de manera aparentemente intencional en lugares remotos del desierto. Las pilas de rocas fueron lo más desconcertante, recordó Jim Patterson, el guardaparques retirado que había dirigido la búsqueda original. No eran formaciones naturales y tampoco coincidían con marcadores de senderos tradicionales. Parecían señales dejadas deliberadamente, pero señales para qué o quién nunca pudimos determinarlo. Los análisis forenses de los fragmentos de equipo y tela no fueron concluyentes, mientras que algunos elementos eran consistentes con el tipo de equipo que Mendoza había llevado. La exposición prolongada a los elementos del desierto había degradado cualquier evidencia DNA o marcas identificatorias distintivas. Las pilas de rocas se convirtieron en un nuevo foco de especulación. Algunos investigadores teorizaron que Mendoza había sobrevivido inicialmente a cualquier accidente que le hubiera ocurrido y había creado estas marcas
como señales de socorro. Otros sugerían que las pilas eran mucho más antiguas y no estaban relacionadas con su desaparición. Analizamos la posición y composición de las pilas de rocas, explicó el geólogo Dr. Michael Young, quien se había interesado en el caso. Algunas parecían relativamente recientes, posiblemente de los últimos 5 a 10 años, pero otras mostraban signos de haber estado en su lugar por décadas. Era como si alguien hubiera estado marcando esa área durante un periodo de tiempo muy largo. La investigación de las pilas de rocas llevó a otro descubrimiento intrigante. Utilizando análisis de imágenes satelitales históricas, los investigadores determinaron que patrones similares de apilamientos de rocas habían aparecido en la región. Desde al menos la década de 1970, los patrones parecían moverse gradualmente a través del desierto a lo largo de los años, sugiriendo que alguien los estaba manteniendo y reubicando deliberadamente. Era como si alguien hubiera estado usando esa área para algún propósito específico durante décadas, observó Elena después de revisar las imágenes satelitales. Las pilas no eran aleatorias, seguían un patrón que sugería algún tipo de sistema de navegación o marcadores de ubicación. Esta revelación llevó a los investigadores a examinar registros históricos de actividad en el área. Descubrieron que varios otros excursionistas y científicos habían reportado observaciones inusuales en la misma región general a lo largo de los años, luces extrañas durante la noche, sonidos inexplicables y ocasionalmente avistamientos de personas o vehículos en áreas donde no debería haber actividad humana. Comenzamos a darnos cuenta de que el caso de Carlos podría ser parte de un patrón más grande, admitió el detective Morrison durante una entrevista en 2010. No necesariamente algo sobrenatural o conspiratorio, pero definitivamente algo que no habíamos considerado en nuestra investigación original. Los registros mostraron que entre 1985 y 1995, al menos 6 personas habían reportado encuentros extraños en el área general donde Mendoza había desaparecido. Estos reportes incluían avistamientos de luces brillantes que se movían de manera no consistente con aeronaves convencionales, sonidos mecánicos provenientes de áreas aparentemente deshabitadas, y en 2 casos, encuentros directos con individuos que afirmaban estar realizando investigación científica, pero que no pudieron proporcionar credenciales oficiales cuando fueron cuestionados. La mayoría de estos reportes fueron descartados en su momento como malentendidos o encuentros con actividades militares, explicó Patterson. Pero cuando comenzamos a mapear todos estos incidentes juntos, surgió un patrón que sugería actividad organizada y continua en esa área específica. La nueva información llevó a Elena Mendoza y varios investigadores voluntarios a organizar una expedición nocturna en octubre de 2010, exactamente 14 años después de la desaparición de Carlos. El objetivo era pasar varias noches en el área para observar cualquier actividad inusual que pudiera estar ocurriendo bajo la cobertura de la oscuridad. Durante la segunda noche de la expedición de 2010, el grupo observó luces distantes que se movían de manera coordinada entre las formaciones rocosas. Las luces aparecían a intervalos regulares, se movían en patrones específicos durante aproximadamente 30 minutos y luego desaparecían completamente. El fenómeno se repitió durante 3 noches consecutivas, siempre en el mismo horario general. Era obviamente actividad humana organizada, recordó Elena. Las luces se movían con demasiada precisión y propósito para ser fenómenos naturales. Alguien estaba usando esa área para algo, y habían estado haciéndolo durante años sin ser detectados. Los intentos de acercarse a las fuentes de luz durante la expedición de 2010 fueron infructuosos. Cada vez que el grupo trataba de moverse hacia las luces, estas se apagaban inmediatamente, como si los operadores estuvieran monitoreando el área y detectando cualquier aproximación no autorizada. Esta experiencia convenció a Elena y otros investigadores de que la desaparición de Carlos estaba relacionada con algún tipo de actividad clandestina que había estado operando en el Death Valley durante décadas. Sin embargo, determinar la naturaleza exacta de esas actividades seguía siendo imposible sin más evidencia concreta. Los años pasaron con expediciones ocasionales e investigaciones continuas, pero sin avances significativos en resolver el misterio de Carlos Mendoza. El caso se había convertido en una obsesión para Elena y un pequeño grupo de investigadores dedicados, pero para el público general, gradualmente se desvaneció en la categoría de leyendas del desierto y misterios no resueltos. Todo eso cambió en octubre de 2016,
cuando Manuel Rodríguez hizo su descubrimiento extraordinario. Rodríguez, un guía turístico experimentado que había trabajado en el Death Valley durante 15 años, estaba explorando una nueva área para desarrollar rutas de senderismo cuando tropezó literalmente con los restos, que cambiarían todo lo que se conocía sobre el caso de Carlos Mendoza. Los restos estaban parcialmente enterrados en una pequeña cueva natural, formada por formaciones rocosas que habían sido pasadas por alto durante las búsquedas originales. La cueva era pequeña, apenas lo suficientemente grande para que una persona se sentara cómodamente, y estaba oculta por una disposición de rocas que la hacía casi invisible, a menos que alguien estuviera directamente enfrente de la entrada. Junto a los restos óseos, Rodríguez encontró los cuadernos de Mendoza, preservados notablemente bien por el clima seco del desierto y protegidos de los elementos por la cueva. Pero lo que realmente sorprendió a Rodríguez fueron los mensajes tallados en las paredes rocosas de la cueva y en rocas cercanas. Los grabados en roca contarían una historia que nadie había imaginado. Carlos Mendoza no había muerto inmediatamente después de su desaparición. Había sobrevivido durante meses en el desierto, observando y documentando actividades que desafiarían las explicaciones convencionales y cambiarían para siempre la comprensión del misterio del Death Valley. Los mensajes tallados en las paredes rocosas de la cueva donde Manuel Rodríguez encontró los restos de Carlos Mendoza revelaron una historia que desafiaría todo lo que los investigadores creían saber sobre su desaparición. Los grabados, realizados con una precisión que sugería meses de trabajo cuidadoso, estaban organizados cronológicamente y documentaban no solo la supervivencia prolongada de Mendoza, sino observaciones detalladas de fenómenos que él mismo había calificado como imposibles según la ciencia convencional. El primer mensaje, tallado cerca de la entrada de la cueva, estaba fechado el 20 de octubre de 1996, 5 días después de su desaparición oficial. El texto, grabado en español, con letras pequeñas pero legibles, decía en día 5 en encontré refugio, el tobillo roto pero sanando. Agua limitada pero suficiente, por ahora, he visto cosas que no puedo explicar. Los observadores nocturnos han regresado. Debo Documentary. Los cuadernos de campo de Mendoza, notablemente preservados en una bolsa de plástico sellada, proporcionaban contexto adicional a los mensajes tallados en piedra. Sus primeras entradas explicaban que había sufrido una caída mientras exploraba las formaciones rocosas el 16 de octubre, fracturándose el tobillo y quedando temporalmente incapacitado para regresar a su vehículo. 16 OK, las 11:30 p.m., escribía en su cuaderno: caída desde aproximadamente 4 metros, tobillo derecho claramente fracturado, dolor intenso pero manejable. Más preocupante, escuché el sonido de mi caída siendo respondido por ecos similares, desde al menos 3 direcciones diferentes, no ecos naturales a sonidos deliberadamente producidos. Alguien más está aquí. Las entradas de los cuadernos revelaban que Mendoza había llevado consigo más suministros de los que inicialmente se había pensado. Había establecido un pequeño campamento base en la cueva, racionando cuidadosamente agua y comida, mientras su tobillo sanaba lo suficiente para intentar el viaje de regreso a su vehículo. Sin embargo, lo que transformó su situación de supervivencia en algo mucho más complejo fueron las observaciones que comenzó a registrar. Desde su segunda noche en la cueva, Mendoza describía luces que aparecían cada noche entre las 11 p.m. y las 3 a.m., moviéndose en patrones coordinados entre las formaciones rocosas circundantes. 17:1:45 policial militar documentaba meticulosamente. Luces blancas brillantes, aproximadamente del tamaño de faroles de automóvil, se mueven en formación triangular a velocidad constante. No producen sonido de motor o propulsión, se detienen abruptamente, cambian de dirección en ángulos de 90 grados, luego continúan, comportamiento no consistente con vehículos terrestres convencionales. Los registros de Mendoza mostraban que inicialmente había interpretado las luces como vehículos de búsqueda y rescate buscándolo. Sin embargo, sus intentos de señalizar con una linterna y silbato de emergencia no solo fueron ignorados, sino que aparentemente provocaron una respuesta coordinada de las luces, que se acercaron a su ubicación general antes de retirarse rápidamente. 18 OSEC, las 12:20 a.m.,
escribía con creciente preocupación. Las luces respondieron a mis señales, acercándose rápidamente a mi posición. Me escondí profundamente en la cueva. Escuché sonidos de búsqueda durante aproximadamente 20 minutos, pasos, movimiento de rocas, pero no voces humanas. Cuando finalmente miré afuera, las luces se habían ido. No eran rescatistas, no sei que eran. Durante los días siguientes, Mendoza desarrolló un patrón de observación sistemática, utilizando su entrenamiento en ingeniería para documentar meticulosamente los fenómenos que presenciaba. Sus cuadernos contenían diagramas detallados de los patrones de movimiento de las luces, cálculos de velocidad y trayectoria, y análisis técnico de los comportamientos observados. The 20th of October, escribía en una entrada particularmente detallada. Las luces exhiben características de vuelo que desafían la física convencional. Aceleración instantánea desde reposo completo a velocidades estimadas en 200 más km/h, cambios direccionales sin desaceleración. No hay sonido de propulsión, no hay perturbación del aire, no hay evidencia de sistemas de propulsión convencionales. Los mensajes tallados en piedra complementaban las observaciones de los cuadernos, pero se enfocaban en aspectos que Mendoza aparentemente consideraba demasiado importantes para confiar solo al papel. Uno de los grabados más extensos, ubicado en la pared trasera de la cueva, describía lo que él llamaba el patrón de búsqueda sistemática. Día 15, decía el mensaje en piedra. Confirmo en los observadores nocturnos están realizando búsqueda sistemática del área. Patrones de grid perfectos, cobertura completa de terreno cada 3-4 noches. Buscan algo específico. Evitan cuidadosamente área de mi cueva. Saben que estoy aquí pero no interfieren. Poor Choi. Esta observación llevó a Mendoza a una conclusión perturbadora que documentó tanto en sus cuadernos como en grabados permanentes. Los operadores de las luces estaban claramente conscientes de su presencia, pero habían tomado la decisión deliberada de no hacer contacto directo o interferir con él de ninguna manera. The 25th of October escribía en su cuaderno, prueba definitiva de que saben de mi presencia en la noche, dejé mi linterna encendida deliberadamente en una roca a 50 metros de la cueva. Esta mañana, la linterna había sido movida exactamente 10 metros hacia el este y apagada. Las baterías aún funcionan. Mensaje, Claron, te vemos, sabemos dónde estás, pero no te haremos daño si no interfieren. Conforme pasaron las semanas, las observaciones de Mendoza se volvieron más sofisticadas y desconcertantes. Utilizando técnicas de triangulación que había aprendido en su trabajo con sistemas de comunicación satelital, logró determinar que las operaciones nocturnas se centraban alrededor de un área específica aproximadamente a 2 kilómetros al noreste de su cueva, Dos Knob. Documentaba en un grabado particularmente detallado, centro de operaciones localizado, actividad concentrada en formación rocosa que parece natural, pero muestra modificaciones artificiales sutiles durante el día, área completamente inactiva e indistinguible de entorno natural. Por la noche, se convierte en centro de actividad intensa. Los cuadernos de Mendoza revelaban que había desarrollado un calendario detallado de las actividades nocturnas. Las operaciones seguían un patrón predecible en 3 noches de actividad intensa, seguidas por una noche de inactividad completa. Durante las noches activas, podía contar entre 6 y 12 luces operando simultáneamente en patrones coordinados. 8 Knob, escribía. Patrón de actividad sugiere cronograma operacional estricto. No actividad durante lunas llenas o cuando condiciones climáticas comprometen visibilidad. Operaciones suspendidas completamente durante sobrevuelos de aeronaves civiles o militares. Nivel de coordinación y disciplina sugiere organización militar o paramilitar altamente entrenada. Una de las observaciones más inquietantes de Mendoza se relacionaba con lo que él describía como actividades de excavación. Utilizando binoculares que había llevado para observación de vida silvestre, pudo observar que durante ciertas noches, las luces se concentraban en áreas específicas donde parecía estar realizándose algún tipo de trabajo de excavación o construcción. Kinsey Novi registraba en un mensaje tallado especialmente profundo en la roca, confirmó actividades de excavación extensas, equipos trabajando en turnos coordinados, movimiento de grandes cantidades de material rocoso y tierra, construcción
o modificación de estructura subterránea. Propósito desconocido, pero escala sugiere operación Mayo-R de largo plazo. Los cuadernos contenían diagramas detallados de lo que Mendoza había logrado observar de estas operaciones. Sus dibujos mostraban configuraciones de equipos que no reconocía, vehículos de formas inusuales, y lo que parecían ser estructuras temporales que se armaban y desarmaban cada noche. Bentenov escribía: intento de catalogar equipos observados. Vehículos no coinciden con ningún diseño militar o civil conocido. Formas aerodinámicas, movimiento silencioso, capacidad de maniobra en terreno rocoso, que sería imposible para vehículos convencionales. Tecnología claramente avanzada, más allá de capacidades civiles estándar. Durante su sexta semana en el desierto, Mendoza registró lo que describió como su primer encuentro directo. Según sus cuadernos, había decidido acercarse lo suficiente al centro de operaciones para obtener observaciones más detalladas a pesar de los riesgos obvios involucrados. 25 Nov, las 2:30 am, escribía en una entrada que ocupaba varias páginas. Logré aproximarme a 200 metros del perímetro de operaciones. Pueden confirmar al menos 15 individuos trabajando en coordinación perfecta. Vestimenta uniform, trajes que parecen de materiales avanzados, no uniformes militar estándar, comunicación aparentemente no verbal. No escuché voces o radios durante 2 horas de observación. La descripción de Mendoza del encuentro directo incluía detalles técnicos sobre las herramientas y equipos que observó. Describía dispositivos de corte que producían luces intensas, pero no generaban chispas o sonidos. Sistemas de elevación que movían rocas de múltiples toneladas sin ruido mecánico audible y métodos de comunicación que parecían involucrar señales luminosas de alta frecuencia. The 26th of November, continuaba, más desconcertante, los trabajadores parecían operar con eficiencia que sugiere familiaridad extrema con el área y las tareas. No hay excitación, no hay supervisión visible, no hay consulta de planos o instrucciones, como si hubieran realizado estas mismas operaciones cientos de veces anteriormente. Un grabado en piedra particularmente extenso describía lo que Mendoza consideraba la observación más significativa de todo su tiempo en el desierto. Durante su séptima semana, había sido testigo de lo que describía como procedimientos de prueba o demostración que involucraban tecnología que desafiaba su comprensión como ingeniero. Día 50, decía el grabado, observé demostración de tecnología imposible, objeto metálico del tamaño de automóvil elevándose verticalmente sin propulsión visible. Mantuvo posición estacionaria a 50 metros de altura durante 20 minutos. Luego se movió horizontalmente a alta velocidad antes de descender silenciosamente. No hay explicación en física convencional. Los cuadernos de Mendoza contenían cálculos detallados intentando explicar lo que había observado. Como ingeniero especializado en sistemas de comunicación, tenía conocimiento sólido de principios de física y ingeniería. Sus análisis lo llevaron a la conclusión de que estaba observando tecnología que era décadas, posiblemente siglos más avanzada que cualquier cosa disponible públicamente. Dick escribía, debo enfrentar la realidad. Estoy observando operaciones que utilizan tecnología que no entiendo y que posiblemente no debería existir. Según mi conocimiento de ciencia e ingeniería actuales, las implicaciones son perturbadoras. ¿Quiénes son estos operadores? ¿De dónde obtuvieron esta tecnología? ¿Por qué operan en secreto en Death Valley durante diciembre? Las entradas de Mendoza mostraban creciente urgencia y preocupación por documentar sus observaciones para la posteridad. Su tobillo había sanado lo suficiente para permitirle movilidad limitada, pero había tomado la decisión consciente de no intentar regresar a la civilización hasta haber documentado completamente lo que había presenciado. Dick escribía. Podría intentar regreso a mi vehículo, pero estas observaciones son demasiado importantes. Si algo me pasa, estos registros deben sobrevivir. Estoy tallando información crítica en piedra para garantizar preservación permanente. El mundo debe saber lo que está ocurriendo aquí. Los grabados en roca de diciembre incluían lo que Mendoza llamaba coordenadas de importancia crítica, ubicaciones específicas, donde había observado las actividades más significativas. También incluían calendarios detallados de patrones operacionales y descripciones
técnicas de los equipos más avanzados que había logrado observar. 15 Dick grababa en piedra. Coordenadas del centro principal, AN 36, 2514N, 11704. 28W en operaciones, se extienden en radio de 2 kilómetros en accesos subterráneos en al menos 4 ubicaciones diferentes. Instalaciones permanentes ocultas bajo formaciones rocosas aparentemente naturales. Una de las entradas más perturbadoras en los cuadernos de Mendoza describía su descubrimiento de que las operaciones que estaba observando no eran recientes. Durante una exploración diurna cuidadosa del área, había encontrado evidencia de que las actividades habían estado en curso durante décadas. 20D que escribía. Encontré restos de equipos antiguos parcialmente enterrados. Análisis de corrosión sugiere que algunos elementos tienen al menos 20 a 30 años. Estas operaciones han estado en curso desde los años 1970 segundos como mínimo. Explica los reportes históricos de actividad inusual en el área. Los grabados finales de Mendoza, aparentemente realizados en enero de 1997, mostraban signos de deterioro físico y mental. Su caligrafía se había vuelto menos precisa, y sus observaciones incluían elementos de paranoia que sugerían el estrés psicológico de meses de aislamiento y exposición a fenómenos inexplicables. Día 95 grababa con letras notablemente más toscas. Saben que he estado observando demasiado tiempo. Cambios en patrones operacionales, más actividad cerca de mi área. Están considerando hacer algo sobre mi presencia. Debo acelerar documentación final. Los últimos registros en los cuadernos de Mendoza estaban fechados a fines de enero de 1997, aproximadamente 3 meses y medio después de su desaparición oficial. Sus entradas finales mostraban creciente preocupación por su seguridad y urgencia por completar su documentación. 28in escribía en su última entrada legible: situación insostenible. Actividad nocturna ahora incluye búsquedas sistemáticas de área de cueva. Saben ubicación exacta, pero aún no han hecho contacto directo. Mensaje claro: en tiempo se agota. Debo finalizar registros y considerar opciones. El análisis forense de los restos encontrados por Rodríguez indicó que Mendoza había muerto aproximadamente a principios de febrero de 1997. La causa de muerte no pudo determinarse definitivamente debido al estado de los restos, pero no había evidencia de violencia o trauma. Los investigadores concluyeron que probablemente había sucumbido a una combinación de exposición prolongada, desnutrición y el estrés físico y psicológico de su situación. Junto a los restos, Rodríguez había encontrado la cámara digital de Mendoza en una bolsa sellada. Encriblement. Después de casi 20 años en el desierto, algunos de los archivos digitales habían permanecido intactos. Las fotografías recuperadas proporcionaron evidencia visual que corroboraba muchas de las observaciones descritas en sus cuadernos. Las imágenes mostraban luces brillantes moviéndose entre formaciones rocosas, objetos de formas inusuales que no podían identificarse claramente, y estructuras que parecían artificiales pero estaban ingeniosamente camufladas para parecer formaciones naturales. Una fotografía particularmente clara mostraba lo que parecía ser una abertura en una formación rocosa con iluminación artificial visible en el interior. Las fotografías confirman que Carlos no estaba imaginando o exagerando lo que observó, explicó el analista forense Dr. Patricia Vega. Después de examinar las imágenes digitales, las imágenes muestran claramente actividad organizada y tecnología que no corresponde a operaciones civiles o militares convencionales conocidas. El descubrimiento de los registros y restos de Mendoza reavivó inmediatamente el interés en el caso y llevó a una nueva investigación oficial. Esta vez, sin embargo, los investigadores tenían direcciones específicas y evidencia concreta para guiar sus esfuerzos. Las coordenadas proporcionadas por Mendoza se convirtieron en el foco principal de la investigación renovada. Elena Mendoza, ahora de 58 años, voló inmediatamente desde Guadalajara cuando fue informada del descubrimiento. Ver los restos de su hermano y leer sus registros finales fue devastador, pero también proporcionó las respuestas que había buscado durante 2 décadas.
Carlos murió haciendo lo que siempre hizo, documentando la verdad, sin importar el costo personal, dijo Elena durante una conferencia de prensa. Sus registros prueban que no se perdió accidentalmente. Descubrió algo extraordinario y sacrificó su vida para asegurar que el mundo eventualmente lo supiera. Los registros de Mendoza proporcionaron el mapa más detallado jamás creado de las operaciones misteriosas en Death Valley. Sus observaciones meticulosas, coordenadas precisas y documentación fotográfica dieron a los investigadores las herramientas necesarias para finalmente explorar seriamente los fenómenos que habían eludido explicación durante décadas. Carlos nos dio el manual de operaciones para algo que hemos estado tratando de entender durante años. Observó el detective Morrison, quien había regresado del retiro para trabajar en la investigación renovada. Sus registros son el avance más significativo en casos de fenómenos inexplicables que he visto en 30 años de aplicación de la ley. La pregunta que ahora enfrentaban los investigadores era ¿qué hacer con la información que Mendoza había proporcionado? Sus registros sugerían operaciones altamente clasificadas o tecnología avanzada que operaba sin supervisión gubernamental aparente. Las implicaciones para la seguridad nacional y la comprensión científica eran enormes. ¿Cómo se preparaban para la fase final de la investigación? Los investigadores sabían que estaban a punto de adentrarse en territorio completamente inexplorado. Los registros de Carlos Mendoza habían proporcionado el mapa, pero el destino final de su viaje hacia la verdad aún permanecía por descubrir. La investigación que siguió al descubrimiento de los registros de Carlos Mendoza se convirtió en una de las operaciones más clasificadas y complejas en la historia de la aplicación de la ley estadounidense. Las coordenadas precisas y la documentación detallada que había proporcionado llevaron a los investigadores directamente al corazón de lo que resultaría ser un proyecto militar ultrasecreto que había estado operando en las sombras durante más de 4 décadas. La operación para investigar las coordenadas de Mendoza fue planificada meticulosamente durante 3 meses. Un equipo conjunto que incluía al FBI, investigadores del Departamento de Defensa, especialistas en fenómenos aéreos no identificados y consultores científicos independientes se preparó para lo que todos esperaban. Sería un descubrimiento histórico. Dr. Michael Harrison, un físico teórico del Instituto de Tecnología de California, que había sido consultado sobre los registros de Mendoza, proporcionó el análisis científico que finalmente conectó todas las piezas del rompecabezas. Las observaciones de Mendoza son consistentes con pruebas de tecnología de propulsión electromagnética avanzada, explicó Harrison al equipo de investigación. Los patrones de movimiento que describió, aceleración instantánea, cambios direccionales sin inercia, vuelo silencioso, corresponden exactamente con propiedades teóricas de sistemas de propulsión que el Departamento de Defensa ha estado desarrollando secretamente desde los años 1970. La revelación de Harrison llevó a los investigadores a una conclusión perturbadora. Las operaciones misteriosas en Death Valley no eran de origen extraterrestre o de una organización criminal desconocida. Eran parte de un programa militar ultra clasificado conocido como Proyecto Aurora, que había estado desarrollando y probando tecnología de aeronaves avanzadas en el área durante décadas. El Proyecto Aurora había sido establecido en 1975 como una continuación de los programas de aeronaves experimentales que se habían originado durante la Guerra Fría, utilizando fondos negros que no aparecían en presupuestos públicos. El proyecto había desarrollado tecnología de propulsión que estaba décadas adelante de lo que estaba disponible públicamente. Death Valley fue seleccionado como sitio de pruebas por su aislamiento extremo, condiciones atmosféricas estables y baja densidad de población, explicó el coronel retirado James Mitchell, quien había dirigido aspectos del proyecto Aurora durante los años 1980 y 1990. El área proporcionaba el secreto perfecto para probar tecnología que cambiaría fundamentalmente la comprensión de la propulsión aérea. Los registros clasificados del proyecto Aurora, que fueron parcialmente desclasificados como resultado de la investigación de Mendoza, revelaron que las luces misteriosas observadas por décadas en Death Valley eran en realidad pruebas nocturnas de prototipos de aeronaves que utilizaban sistemas de propulsión electromagnética y antigravitacional. La tecnología desarrollada por el proyecto Aurora
se basaba en principios de física que solo recientemente habían comenzado a ser comprendidos por la comunidad científica general. Las aeronaves utilizaban campos electromagnéticos controlados para manipular la gravedad y la inercia, permitiendo tipos de vuelo que parecían imposibles según la física convencional. Lo que Mendoza observó eran las pruebas finales de aeronaves que eventualmente se convirtieron en algunos de los sistemas de defensa más avanzados del mundo, explicó Michel. Su documentación accidental proporcionó uno de los registros más detallados jamás creados del programa en operación. Sin embargo, la revelación de la naturaleza militar de las operaciones no explicaba completamente por qué Carlos Mendoza había muerto. Los investigadores descubrieron que su presencia prolongada en el área había creado un dilema de seguridad significativo para los operadores del proyecto Aurora. Los registros militares mostraban que el personal del proyecto había estado monitoreando a Mendoza desde su tercera semana en el desierto. Habían identificado su presencia a través de sistemas de vigilancia avanzados, pero enfrentaban un problema sin precedentes. Un civil había presenciado y estaba documentando meticulosamente operaciones altamente clasificadas. El protocolo estándar habría sido extraer a Mendoza inmediatamente, admitió Michel. Pero su situación médica y ubicación remota crearon complicaciones. Además, sus métodos de documentación demostraron que era un observador científico serio, no un espía o una amenaza de seguridad convencional. Los comandantes del proyecto Aurora habían tomado la decisión sin precedentes de permitir que Mendoza continuara sus observaciones mientras monitoreaban cuidadosamente sus actividades. La decisión se basaba en la evaluación de que representaba una amenaza menor a la seguridad que las operaciones de extracción, que podrían atraer atención no deseada al área. Fue un cálculo arriesgado que finalmente resultó en tragedia, explicó Micho. Pensamos que podríamos controlar la situación hasta que Mendoza decidiera regresar por su cuenta. No anticipamos que permanecería tanto tiempo o que su salud se deterioraría hasta el punto fatal. Los investigadores descubrieron que durante las últimas semanas de vida de Mendoza, el personal del proyecto Aurora había debatido intensamente sobre si intervenir médicamente. Los registros mostraban planes detallados para una operación de rescate encubierta que habría extraído a Mendoza del área bajo el pretexto de una operación de búsqueda y rescate regular. Sin embargo, estos planes nunca fueron ejecutados. Mendoza había muerto antes de que la decisión final fuera tomada, aparentemente de una combinación de desnutrición, exposición y complicaciones médicas relacionadas con su supervivencia prolongada en condiciones extremas. Fue una falla trágica de nuestros protocolos, admitió Micho durante una sesión de testimonio clasificada. Deberíamos haber intervenido sin importar las implicaciones de seguridad. Un civil inocente murió debido a nuestra indecisión. Los registros de Mendoza habían proporcionado a los investigadores civiles información detallada sobre tecnología militar que no estaba programada para ser revelada públicamente durante décadas. Esto creó un dilema significativo para las agencias gubernamentales responsables de mantener la seguridad nacional, mientras proporcionaban respuestas a la familia de Mendoza. Elena Mendoza fue informada sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de su hermano durante una reunión clasificada en Washington, D.C. La revelación de que Carlos había muerto después de documentar accidentalmente uno de los programas militares más secretos del país fue tanto vindicativa como devastadora. Mi hermano murió porque tuvo la mala suerte de tropezar con secretos que no debería haber visto, dijo Elena después de la reunión. Pero también murió porque era exactamente el tipo de persona que era. Alguien que no podía simplemente ignorar lo extraordinario cuando lo encontraba. Como parte del acuerdo con la familia Mendoza, el gobierno proporcionó una compensación financiera significativa y acordó honrar públicamente a Carlos como un observador científico accidental, cuyas contribuciones habían sido valiosas para el avance de la comprensión tecnológica nacional. Los registros de Mendoza también llevaron a cambios significativos en los protocolos del proyecto Aurora. Se establecieron nuevos procedimientos para detectar y manejar la presencia civil accidental en áreas de prueba, incluyendo protocolos médicos de emergencia y planes de extracción que priorizaban la seguridad humana sobre las consideraciones de seguridad. El legado de Carlos Mendoza es que nunca más un civil morirá porque nuestros protocolos de seguridad fueron inadecuados, declaró el general Patricia Santos,
quien supervisó las reformas del programa. Sus observaciones también contribuyeron significativamente a mejoras en nuestros sistemas de aeronaves. En una decisión sin precedentes, porciones de la documentación de Mendoza fueron desclasificadas y puestas a disposición de la comunidad científica. Sus observaciones detalladas de los efectos de la propulsión electromagnética avanzada proporcionaron datos valiosos para investigadores civiles que trabajaban en tecnologías relacionadas a Dr. Sarah Kim, física del MIT, que estudió los registros desclasificados de Mendoza. Describió sus observaciones como algunos de los registros más detallados jamás creados de tecnología de propulsión avanzada en operación. Mendoza no solo documentó lo que vio, sino que aplicó análisis de ingeniería riguroso para entender las implicaciones de lo que estaba observando, explicó Kim. Sus registros han acelerado la investigación civil en propulsión electromagnética por al menos una década. Las coordenadas proporcionadas por Mendoza llevaron a la revelación de una de las instalaciones de pruebas subterráneas más sofisticadas jamás construidas. La facilidad, excavada en roca sólida a lo largo de décadas, contenía laboratorios, talleres de manufactura y cámaras de pruebas diseñadas para desarrollo de tecnología aeroespacial avanzada. La instalación que Mendoza había estado observando sin saberlo era esencialmente una base de investigación subterránea del tamaño de una pequeña ciudad, explicó Mitchell. Representaba billones de dólares en inversión y décadas de trabajo por parte de algunos de los mejores científicos e ingenieros del país. La revelación del proyecto Aurora también explicó muchos de los avistamientos de ovnis reportados en el suroeste de Estados Unidos durante las décadas anteriores. Los prototipos de aeronaves que habían sido probados en Death Valley ocasionalmente operaban en otras áreas del desierto, llevando a observaciones civiles de tecnología que parecía imposible según el conocimiento público. Irónicamente, el secreto del programa llevó a décadas de especulación sobre visitas extraterrestres, observó Harrison, cuando la realidad era que estábamos observando algunas de las mejores innovaciones tecnológicas producidas por ingenieros humanos. Manuel Rodríguez, el guía turístico cuyo descubrimiento había iniciado la revelación final del misterio, fue reconocido oficialmente por el gobierno por su papel en resolver el caso. También fue contratado como consultor para ayudar a desarrollar nuevos protocolos de seguridad para áreas donde operaciones militares sensibles podrían intersectar con actividades civiles. Encontrar esos restos cambió mi vida completamente, reflexionó Rodríguez durante una entrevista un año después del descubrimiento. Nunca imaginé que un día de trabajo rutinario me llevaría a descubrir uno de los secretos militares más grandes del país. Los registros de Mendoza también llevaron a una reevaluación de otros casos de desapariciones misteriosas en áreas remotas donde operaciones militares clasificadas podrían haber estado en curso. Varios casos no resueltos de las décadas anteriores fueron reexaminados bajo esta nueva luz, llevando a la resolución de al menos 3 otros casos donde civiles habían desaparecido cerca de instalaciones militares secretas. Elena Mendoza estableció una fundación en memoria de su hermano, dedicada a promover la transparencia en la investigación científica gubernamental y proporcionar apoyo a familias afectadas por operaciones militares clasificadas. La fundación también financió becas para estudiantes de ingeniería interesados en tecnología de propulsión avanzada. Carlos siempre creyó que el conocimiento científico debería beneficiar a toda la humanidad, explicó Elena durante la ceremonia de establecimiento de la fundación. Esta fundación asegura que su legado contribuya al avance de la ciencia de maneras que él habría aprobado. Los registros desclasificados de Mendoza se convirtieron en material de estudio estándar en programas de ingeniería aeroespacial en universidades de todo el mundo. Sus métodos de observación y documentación fueron elogiados como ejemplos de aplicación rigurosa del método científico bajo circunstancias extraordinarias. Mendoza demostró que incluso un observador individual, utilizando métodos científicos básicos pero rigurosos, podía generar datos valiosos sobre fenómenos complejos, explicó Dr. Kim durante una conferencia sobre el legado de Mendoza. Su trabajo es un recordatorio del poder de la observación cuidadosa y la documentación meticulosa. El proyecto Aurora continuó operando después de la revelación del caso Mendoza, pero con protocolos de seguridad significativamente mejorados y mayor transparencia con agencias de supervisión civil. Algunas de las tecnologías desarrolladas por el programa
eventualmente fueron transferidas a aplicaciones civiles, incluyendo sistemas de propulsión para exploración espacial. 5 años después del descubrimiento de sus restos, Carlos Mendoza fue honrado póstumamente por el gobierno mexicano como un científico honorario, en reconocimiento de sus contribuciones accidentales, pero significativas, al avance de la tecnología aeroespacial. Una placa conmemorativa fue instalada en Death Valley, en el sitio donde había sido encontrada su cueva. La placa, visible para visitantes del Parque Nacional, simplemente decía en memoria de Carlos Mendoza 1962 a 1997, ingeniero e investigador accidental, quien demostró que la curiosidad científica y la documentación meticulosa pueden revelar verdades extraordinarias, incluso en las circunstancias más desafiantes. El misterio que había comenzado con la desaparición de un turista mexicano en 1996 había terminado revelando uno de los programas de desarrollo tecnológico más avanzados en la historia militar estadounidense. Los registros de Mendoza habían proporcionado una ventana única a operaciones que habían permanecido secretas durante décadas. El caso de Carlos Mendoza demuestra que la verdad tiene una manera de surgir eventualmente, sin importar cuán profundamente esté enterrada, reflexionó el detective Morrison durante una entrevista para un documental sobre el caso. Su dedicación a documentar lo que observó, incluso bajo circunstancias extremas, finalmente llevó a revelaciones que cambiaron nuestra comprensión de lo que es posible tecnológicamente. Los registros detallados que Mendoza había tallado en piedra permanecieron en la cueva donde fueron encontrados, ahora protegida como un sitio histórico nacional. Los visitantes podían ver las inscripciones que habían preservado la verdad durante casi 2 décadas. Un testimonio duradero a la determinación de un hombre de documentar lo extraordinario sin importar el costo personal. La historia de Carlos Mendoza se convirtió en un caso de estudio en programas de ética en investigación científica y militar, demostrando la importancia de protocolos que priorizan la seguridad humana, incluso en contextos de alta seguridad nacional. Su legado continuó influenciando políticas y procedimientos años después de su muerte. Carlos murió porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, reflexionó Elena durante una ceremonia conmemorativa en el 10º aniversario del descubrimiento de sus restos. Pero su muerte no fue en vano si lleva a protocolos que protegen a otros civiles y contribuye al avance de la ciencia de maneras que benefician a toda la humanidad. El misterio del Death Valley finalmente había sido resuelto no a través de explicaciones sobrenaturales o conspiraciones extraterrestres, sino a través de la revelación de uno de los logros tecnológicos más impresionantes de la ingeniería humana. Los registros de Carlos Mendoza habían proporcionado la clave para entender décadas de fenómenos inexplicables, demostrando que la verdad, por extraordinaria que parezca, a menudo es más fascinante que cualquier ficción. Las luces misteriosas que habían intrigado a observadores durante décadas ya no eran un misterio, eran evidencia del ingenio humano llevado a sus límites, tecnología que desafiaba a las expectativas convencionales, pero que había sido desarrollada a través de décadas de investigación científica rigurosa y innovación de ingeniería. La cueva donde Carlos Mendoza había pasado sus últimos meses ahora servía como un monumento a la curiosidad científica y la dedicación a la verdad. Sus grabados en piedra, preservados para las generaciones futuras, recordaban a los visitantes que incluso en las circunstancias más extremas, el impulso humano de observar, documentar y entender puede revelar verdades que cambian nuestra comprensión del mundo. El turista que había desaparecido en Death Valley en 1996 finalmente había regresado a casa, no físicamente, sino a través de las verdades que había preservado en piedra. Su historia había terminado no con respuestas sobrenaturales, sino con una revelación de la extraordinaria capacidad humana para la innovación tecnológica y la determinación de un hombre para documentar la verdad sin importar el costo personal. Los mensajes extraños tallados en roca que Manuel Rodríguez había encontrado ese día de octubre habían resultado ser todo lo contrario de extraños. Eran el testimonio de un ingeniero dedicado que había aplicado el método científico a fenómenos extraordinarios y había preservado sus observaciones para la posteridad. En el proceso, había ayudado a revelar algunos de los logros tecnológicos más impresionantes de su época y había contribuido al avance de la ciencia de maneras que continuarían beneficiando a la humanidad durante décadas venideras.